llamo Mónica y soy de El Salvador. Hoy hablaremos sobre el subjuntivo, que para muchos alumnos es un tema muy complicado. Soy el subjuntivo. No me asustes. Quiero que te vayas. Espero que no vuelvas nunca más. Ojalá te comportes en el futuro. Es necesario que lo comprendas. Me alegro de que duermas. En el español hay 3 modos verbales. El indicativo, que es cuando el hablante expresa una acción real. Por ejemplo, ¿duermes todo el día? El imperativo, que es cuando el hablante expresa una orden o un mandato. Por ejemplo, ¿duerme todo el día? Y el subjuntivo. Por ejemplo, dudo que duermas todo el día. El hablante expresa deseos, dudas, lo desconocido, lo abstracto, emociones y órdenes negativas. Hoy vamos a hablar sobre el presente del subjuntivo. Hay más tiempos verbales del modo subjuntivo, pero para esta lección solamente nos enfocaremos en el presente del subjuntivo. Para practicar el subjuntivo, te recomiendo memorizar unas frases típicas en español donde hay que usar el subjuntivo. Las oraciones de subjuntivo a menudo contienen un verbo del acrónimo weirdo, que señala que el verbo en la siguiente cláusula estará en subjuntivo. Espero que te duermas. Expresa un deseo. Me alegra que duermas. Expresa una emoción. Es necesario que duermas. Es una expresión impersonal. Te recomiendo que duermas temprano. Es una recomendación. Dudo que duermas. Expresa una duda. Ojalá duermas pronto. Además, las oraciones subjuntivas suelen tener partes unidas por un pronombre relativo como que, como o quién. Y también las oraciones con subjuntivo suelen tener un sujeto en la cláusula principal y otro en la cláusula dependiente. Para usar el subjuntivo correctamente hay que aprender las conjugaciones de los verbos. Ya conoces la conjugación de los verbos del presente de indicativo que terminan en ar. En el subjuntivo, los verbos que terminan en ar siempre tienen una e. Los verbos regulares que terminan en er cambian la vocal e por una a en el presente de subjuntivo. Y los verbos que terminan con ir se conjugan como los verbos que terminan con er. También hay verbos irregulares en el subjuntivo. Por ejemplo, los verbos ser, estar e ir. En la descripción de este video puedes encontrar unos enlaces de nuestra página web para practicar más el subjuntivo. Espero que te haya gustado este video. Si tienes más preguntas, puedes escribirme un comentario. Hasta pronto.